estimados relativas al programa de cumplimiento que permite acreditar su efectividad y seriedad. ¿Cuáles van a ser los criterios para poder aprobar un programa de cumplimiento? Primero, la integridad. O sea que las acciones y metas deben hacerse cargo de todas y cada una de las infracciones que se han incurrido en sus efectos. Eficiencia. Las acciones y metas del programa deben asegurar el cumplimiento de la normativa infringida, así como contener y reducir o eliminar los efectos de los hechos que constituyen la infracción. Además, debe ser verificable, o sea, las acciones y metas del programa de cumplimiento deben contemplar mecanismos que permitan acreditar su cumplimiento. En ningún caso se podrá aprobar un programa de cumplimiento por medio de las cuales el infractor intente eludir su responsabilidad, aprovecharse de su infracción o bien que sea manifiestamente dilatorio. Es decir, entonces, para que se pueda la superintendencia aprobar un programa de cumplimiento, tienen que cumplir con estos tres requisitos: integridad, eficacia y verificabilidad. O sea, además, deben ser obligaciones que se puedan cumplir y que logren reparar cada una de las infracciones detectadas. El programa de cumplimiento entonces será fiscalizado por la Superintendencia de Conformidad a la Ley. En caso de incumplirse las obligaciones contraídas del programa, se reiniciará el procedimiento administrativo sancionatorio en el estado en que se encuentre. En dicho evento se podrá aplicar hasta el doble de la multa que corresponde a la infracción original. También existe, cuando se ha cumplido íntegramente el programa, se hace un informe final de cumplimiento en donde se establece íntegramente cada una de las acciones y cumplido el plazo fijado en la resolución que aprobó el programa. El infractor entonces presentará ante la superintendencia un informe final de cumplimiento en el que se acreditará la realización de las acciones dentro del plazo, así como el cumplimiento de las metas fijadas en el programa. Y se emite una resolución de ejecución satisfactoria del programa, entonces que establece básicamente que habiéndose cumplido con el programa y con los plazos y de acuerdo a las metas fijadas en él, el procedimiento administrativo se dará por concluido. Para estos efectos, una vez constatada la ejecución satisfactoria del programa, la superintendencia procederá a dictar una resolución que pone término entonces al procedimiento administrativo sancionatorio, la que se notifica al infractor. Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una declaración de ejecución satisfactoria. La autodenuncia. ¿Qué es la autodenuncia? La autodenuncia procede previo a que la Superintendencia de Medio Ambiente inicie una investigación. ¿Ya? Esto es antes del procedimiento sancionatorio. ¿Qué es una comunicación entonces a la Superintendencia de haber cometido una infracción? Se requiere el suministro de información precisa, verídica y comprobable, poner fin a hechos infraccionales y reducir o eliminar efectos negativos. ¿Cuándo se puede presentar? Por primera vez, cuando hay una exención de multa, en ese caso. La segunda vez una rebaja hasta el 75% y la tercera vez hasta un 50%. Los formulados los cargos se debe presentar un programa de cumplimiento. ¿Y qué pasa si se incumple? Se inicia un procedimiento sancionatorio. ¿Ya? Entonces es importante establecer que la autodenuncia es anterior a un procedimiento sancionatorio y tanto el programa de cumplimiento como el plan que vamos a ver más adelante son posteriores a iniciado el procedimiento sancionatorio. Acá tenemos, por ejemplo, un escrito, un encabezado de un escrito donde se autodenuncia por los hechos que indican. Un ejemplo, entonces, la concesionaria titular de la resolución de calificación ambiental calificó ambientalmente favorable el nuevo aeropuerto de la región de la Araucanía, de la comuna de Febre. Consideró que para poder llevar a cabo la construcción de su nuevo aeropuerto sería necesaria la corta de vegetación nativa, la que debería ser compensada en un predio del Estado en la misma superficie talada para la construcción del aeropuerto. De este modo, el 14 de octubre del 2011, la concesionaria presentó a tramitación ante la Corporación Nacional Forestal la solicitud de plan de manejo y corta y la reforestación de bosque nativo para la ejecución de obras civiles. Los compromisos de regeneración y reforestación establecidos en el plan de manejo aprobados por la Corporación o las medidas de compensación o reparación establecidas por orden judicial se entenderán cumplidos cuando se verifique en terreno una sobrevivencia igual o superior al 75% del número de individuos comprometidos en los respectivos planes de manejo. Esta sobrevivencia deberá determinarse no antes que dichos individuos cumplan 2 años de vida de su plantación o regeneración natural. Ya acá tenemos un ejemplo entonces de una autodenuncia. Después tenemos el plan de reparación,
cuándo procede un plan una vez finalizado el procedimiento sancionatorio. Entonces, cada una de estas tres medidas que incentivan el cumplimiento de la normativa ambiental en la ley orgánica de la superintendencia se generan en etapas procesales diferentes. ¿Ya? La primera que tenemos es la autodenuncia, para que el titular del proyecto en el fondo diga cuáles son las infracciones que estás cometiendo y obviamente proponga un plan de acción y cese con la infracción. Si es que esto no pasa, se inicia un procedimiento sancionatorio, ¿ya? Y se inicia a través de una fiscalización y en ese momento el titular del proyecto o actividad tiene la opción de presentar un programa de cumplimiento. Como ya lo vimos, entonces, ese programa de cumplimiento se hace cargo de las infracciones, cesa la infracción, repara y plantea un programa, o sea, fechas y medios verificables en donde va a ir cumpliendo con la normativa ambiental. Y si esto no pasa y el titular del proyecto decide defenderse y hacer sus descargos y es sancionado, entonces en ese momento tiene la opción de presentar un plan de reparación. ¿Y qué es? Es una propuesta objetiva y medidas de reparación del daño ambiental causado por la infracción. ¿Qué se requiere? Dentro del plazo fijado y acompañado de un estudio técnico ambiental que será evaluado por el SEA, debe presentar entonces este plan de reparación. ¿Qué se obtiene si se cumple? Se extingue la responsabilidad por daño ambiental. Por eso el plan de reparación cobra sentido y es relevante porque exime de la responsabilidad por daño ambiental a quien tenga al titular del proyecto. ¿Qué pasa si se incumple? Se remiten los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para ejercer acción por daño ambiental ante los tribunales ambientales. ¿Ya? Eso se encuentra ya mejor tratado cuando hablemos sobre daño ambiental. Entonces, el día de hoy hemos visto que la superintendencia es un organismo que se crea en la reforma del 2010 a solicitud de esta institución internacional con funciones específicas de fiscalización y sanción a través de un proceso administrativo. Vimos que la superintendencia fiscaliza ya sea directa o indirectamente y lo hace indirectamente cuando lo hacen los organismos con competencia ambiental que tengan competencia fiscalizadora o bien los hacen los terceros que se encuentran certificados para poder hacerlo. Cualquiera de los dos casos, cuando se hace indirectamente, se requiere un acto administrativo previo de delegación de funciones. Vimos también entonces que la forma de hacer estas fiscalizaciones son a través de programas o subprogramas, que es la regla general, y que se trabajan durante todo el año anterior y conjuntamente con los organismos con competencia fiscalizadora. Después tenemos que se hacen directamente de oficio, ¿ya? O también se puede hacer a través de una denuncia. Para poder denunciar un acto que constituye una infracción ambiental, se requiere hacer una denuncia por escrito, indicar la fecha del lugar, proporcionar todos los antecedentes, debe ser esta serie y además, en la medida de lo posible, determinar quiénes podrían ser los futuros los infractores de este hecho. El procedimiento entonces un procedimiento, vimos que inicia a través de cualquiera de estos procesos, ya sea por un programa, subprograma, una denuncia o de oficio. Una vez iniciado el procedimiento, vimos que el titular del proyecto o actividad tiene la posibilidad de presentar un programa de cumplimiento. Si es dentro de los 10 días siguientes de notificada la formulación de cargo. Si esto no se hace, una vez formulada la formulación de cargos, tiene 15 días para presentar sus descargos. ¿Ya? Es súper importante y relevante tener presente que aquí los plazos para recurrir al Tribunal Ambiental son cortos, se rompe la regla general de 30 días y son solamente 15 días. ¿Ya? Entonces, si es que existe cualquier tipo, finalmente se sanciona al titular del proyecto y este considera que no se ajusta a derecho, tiene 15 días para recurrir a través de la reclamación judicial al Tribunal Ambiental competente. Vimos entonces que la ley 20.417 contempla 3 mecanismos de incentivo para el cumplimiento de la normativa ambiental, que son los programas de cumplimiento, la autodenuncia y el plan de reparación, dentro de la ley 20.417, que se dan en etapas diferentes del procedimiento. La primera que se debería dar es la autodenuncia, que es la posibilidad que tiene el titular del proyecto de acusarse, por decirlo así, de la infracción ambiental que está cometiendo.
Si es que no y se inicia el procedimiento sancionatorio, tenemos la posibilidad del programa de cumplimiento, en donde se presenta un tipo de carta GAN, donde se hace obviamente el cumplimiento de todas las medidas que son cuantificables, que se pueden ser además fiscalizadas por la Superintendencia de Medio Ambiente. Y la ventaja que tiene es que si se llega al fin del proceso y se ha cumplido con todo el programa de cumplimiento, entonces se va a emitir una resolución por parte de la Superintendencia de finalización del proceso y el titular del proyecto queda sin ninguna sanción. Y también tenemos la tercera opción, que es el plan de reparación, y que la ventaja que tiene para un titular de un proyecto es que se exime de la responsabilidad por daño ambiental si es que este plan de reparación obviamente es aprobado y se cumple a cabalidad. Eso es lo que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en nuestra próxima clase.